Hoy nos toca abordar el tema del compuesto humano. Hemos empezado por la definición de la naturaleza humana. Eso nos ha llevado a centrarnos en la noción de persona, y a partir de aquí se plantea el problema de la constitución intrínseca de esa sustancia que es la persona humana. A esta sustancia es que estamos aludiendo bajo ese nombre de compuesto, el compuesto humano. Esa denominación podemos presentarla como justificada a partir de dos líneas de reflexión filosófica. Una primera es la que visualiza a la sustancia humana en la perspectiva general de la filosofía de la naturaleza. La sustancia humana allí se nos manifiesta como compuesto, en cuanto que es una sustancia sujeta a generación y corrupción. Y por lo tanto está abarcada por el mismo principio general que todas las sustancias del mundo físico, en cuanto esa posibilidad de generarse y de corromperse como sustancia se explica a partir de los coprincipios constitutivos del ente sustancial natural, que son la materia y la forma sustancial. La otra línea de fuerza tiene que ver con la experiencia que el hombre hace de su propio vivir. Es una línea que podemos asociar a lo que hemos llamado en la primera clase introductoria sobre la antropología el aspecto existencial de la antropología. El hombre experimenta en su vivir una serie de tensiones, incluso conflictivas, que de alguna manera le manifiestan a él mismo su complejidad como ser viviente, y detrás de esa complejidad podemos pensar también una composición por lo menos en cuanto a modos de vivir. Hay una vitalidad en el hombre que está asociada primariamente al ser corpóreo, ¿no? Necesitamos alimentarnos, necesitamos protegernos de los elementos, tenemos una vitalidad corpórea, pero al mismo tiempo tenemos una vitalidad que nos contrapone al ser corpóreo, no nos unifica con él, y esa vitalidad es la que tiene que ver con nuestra inteligencia, con nuestra conciencia reflexiva, con nuestra voluntad. Estas dos... Sí. La composición con que nos encontramos aquí es la que podríamos llamar composición de vivir corporal y de vivir espiritual. Estas dos líneas de fuerza, sin embargo, reflexionadas cada una de ellas, convergen claramente. Porque, partiendo de la primera, cuando nos ponemos a analizar las actividades u operaciones propias de esa sustancia compuesta que es el hombre, desembocamos en la afirmación de que ciertas operaciones, en virtud de los objetos que poseen, presuponen una naturaleza radicalmente otra que la corporeidad. Es decir, nos encontramos por vía de demostración que de los efectos se remonta a la causa, es decir, demostración
a posteriori con la composición entre la espiritualidad y la corporeidad. Que de alguna manera se nos daba fenoménicamente o empíricamente en la otra vía. Pero reflexionando a su vez en la otra vía, en la vía de la experiencia del vivir, nos encontramos con la oposición entre aquello que en la tradición del espiritualismo francés, a partir de Mendevirán, se llama el contraste entre las actividades que responden al principio de pasividad y las que responden al principio de actividad o de resistencia. Es decir, analizando profundamente las actividades experimentadas por el hombre en su vivir, se halla aquellas en las cuales el hombre es básicamente afectado por la corporeidad extrínseca y es pasivo respecto de ella, y aquellas otras en las cuales él es el principio de actividad. Pero precisamente esas operaciones en las cuales el hombre actúa como principio de actividad de una manera distinta e independiente de lo corpóreo, presuponen un sujeto de actividad, una sustancialidad activa, y esto nos remite, desde un punto de vista realista, a la necesidad de entender cómo esa sustancialidad activa, siendo una sustancia en su conjunto, presenta el doble fenómeno de la pasividad corpórea y de la actividad no corpórea, con lo cual tenemos que entenderla como una sustancia también compuesta de coprincipios que nos permitan explicar esa dualidad fenoménica. En rigor, el punto de convergencia final está en que advirtamos que estas dos vías, siendo complementarias, nos llevan por distintas vías a la apreciación de la misma realidad, y esa realidad es la sustancia humana. La primera vía que hemos mencionado es básicamente la vía que podemos llamar aristotélica, pero no solamente, porque ha sido después desarrollada por toda la tradición escolástica, Santo Tomás principalmente, y recurriendo a elementos que proceden de otras instancias como fuentes, que es el caso de San Agustín, ¿no? En San Agustín podríamos poner, la otra vía, la segunda, es una vía que tiene que ver sobre todo con eso que es llamado el espiritualismo francés y se desarrolla a partir de Mendevirán, aunque tiene antecedentes también en Descartes. En San Agustín hay de alguna manera un punto de convergencia o de inflexión, porque San Agustín recorre las dos vías a su modo, ¿no? San Agustín visualiza al hombre en la totalidad del orden de la naturaleza, pero al mismo tiempo advierte que el hombre se percibe a sí mismo con cierta intuición refleja, ¿no? Y por lo tanto el hombre tiene un conocimiento de sí que no es exactamente igual al que tiene de todas las otras sustancias. Y en San Agustín las dos maneras de conocimiento se manejan simultáneamente en relación la una con la otra, o sintéticamente la una con la otra. Esto de alguna manera se refleja también en Santo Tomás y está implícito por lo menos en Aristóteles. Hecha esta consideración histórica, para que se advierta que estamos tomando la antropología según una perspectiva realista muy amplia, ¿no? Vamos a tratar de señalar cómo podemos desarrollar el análisis filosófico de esta vía compleja o doble que nos lleva a percibir el compuesto humano. Hemos dicho que tenemos que partir del principio de que una sustancia que en la realidad natural
está afectada por la corruptibilidad y la generabilidad es una sustancia compuesta. En esto, la sustancia humana, podemos decir, es igual a cualquier cuerpo sujeto a generación y corrupción. Bien. Sin embargo, esta generalidad la tenemos que ir perfilando en una mirada analógica, porque si bien es cierto que todas las sustancias del mundo físico presentan esta característica de la corruptibilidad y de la generabilidad natural, la presenta cada una a su manera. Es decir, los principios de forma y materia se entienden para todo el universo de la naturaleza física, pero hay que entenderlos para cada caso según la naturaleza que estemos considerando. Podríamos decir que hay una analogía aquí. Una cosa es la forma de un ente inerte. En el ente inerte hay composición de forma sustancial y materia prima. Pero lo que tenemos así es una forma de sustancia inerte, de sustancia inorgánica. Una segunda forma es la forma del ser viviente corpóreo. Tan peculiar es esta forma como forma sustancial que Aristóteles da un nombre propio, que es el nombre psige. Es la forma sustancial psíquica, llamémosla así, o sea, orgánica, vital. No es cualquier forma. Es una forma sustancial, claro que sí. Es una forma que constituye, junto con la materialidad, un compuesto sustancial. Pero aquí esa forma determinante, actuante, recordemos que la forma sustancial es la que da el acto primero, que es el acto por el cual una sustancia posee la naturaleza que posee. Y al dar el acto primero, da el ser según esa naturaleza. Constituye a cada sustancia, la forma, como determinante en lo que es y como actuante en el acto real sustancial de ser eso que es. La forma vital se llama psige o alma en Aristóteles porque le da a la sustancia una unidad de un tipo distinto, esencialmente otro a la unidad que tiene cualquier ente inerte. Le da una unidad que es una unidad orgánica, una unidad en la cual todas las partes están estructuradas, organizadas en relación con la función que tienen que cumplir al servicio del todo. Y esto solo lo hace una forma vital. Por eso dije de entrada que cuando hablamos de la composición ilemórfica tenemos que tener en cuenta que atraviesa géneros distintos de ente y por lo tanto hay que entenderla de un modo analógico. Cuando llegamos al hombre, si bien nos encontramos con una sustancia corpórea viviente, nos encontramos a su vez con una sustancia corpórea viviente sui generis, es decir, de un género distinto a cualquier otro. De modo que no hay por qué pensar aquí en la forma como una forma exactamente igual a todas las demás. Esta singularidad del viviente humano es algo que podemos analizar en las dos perspectivas, en la visualización objetiva y en la de la experiencia que el hombre tiene de sí. Acá tenemos un primer nudo de convergencia, podríamos decir, donde aparece la singularidad de la sustancia humana como sustancia viviente. Por un lado tenemos los fenómenos visibles de la singularidad del viviente humano. Estos están asociados de ordinario a propiedades del hombre, pero
son fenómenos que afectan incluso a la corporeidad humana. Si nosotros leemos a Cicerón en el De Legibus, podemos hacer referencia a una serie de características que destaca Cicerón en el cuerpo del hombre para afirmar o para mostrar, manifestar y por lo tanto dar pie a la inteligencia humana a reconocer lo que él llama una singularidad del hombre entre los seres del mundo, y que asocia él a su vez a su doctrina del origen no terreno del alma humana. El alma humana está asociada a los seres celestiales y no al mundo terreno, según la doctrina ciceroniana, y Cicerón hace hincapié en que eso se manifiesta hasta en el cuerpo del hombre. Primero, en su disposición erguida, ¿no?, como naturalmente dispuesta para que el hombre mire de un modo racional y pueda elevar la mirada hacia lo alto. En segundo lugar, hace alusión a lo que en latín llama el vultus, que es algo exclusivamente humano, dice Cicerón. Ningún animal tiene vultus. Podríamos traducir por la expresión facial. El rostro, pero el rostro como expresión, no simplemente como aspecto físico. Él hace hincapié allí en la agudeza y la sensibilidad de la mirada para manifestar el ánimo, es decir, el espíritu. Y eso es algo humano, dice Cicerón, solamente se da en el hombre. Hay una mirada, así como hay una postura racional o inteligente, habría una mirada inteligente también, una mirada racional. Y la tercera cosa a la que hace alusión es a la voz modulada del hombre. Tercer rasgo de su ser corpóreo, que le es singular y que lo manifiesta como un viviente totalmente distinto, totalmente otro. Este es un tema interesantísimo, porque acá Cicerón está aludiendo a lo que podríamos llamar el universo de los fenómenos propios de la corporeidad humana, ¿sí? Está aludiendo al cuerpo del hombre como un cuerpo con características, con propiedades, podríamos decir filosóficamente, que lo singularizan por completo entre los cuerpos vivientes del universo. Esto se podría extender más allá del análisis que hace Cicerón, o se podría enfocar de otra manera. Uno podría aludir a la gestualidad humana, a la risa, que no menciona Cicerón, pero que sí menciona a Aristóteles como una propiedad del hombre, ¿no? Fíjense que la risa tiene que ver probablemente con el vultus del que habla Cicerón también, porque es un gesto o una expresión típicamente racional, ¿no? Cicerón lo vemos bien desde el punto de vista de la mirada, pero lo podríamos enfocar también desde el punto de vista de toda expresividad gestual en la que se manifieste la racionalidad del hombre, ¿no? Hay quienes hacen hincapié en la racionalidad de la mano como instrumento de la inteligencia humana también. Instrumento gestual, pero también instrumento de dominio racional de las cosas, de la realidad. La mano del hombre es una mano laboriosa porque es una mano inteligente. Aquí tenemos
un aspecto de la realidad del hombre que manifiesta sus singularidades. En esto quiero hacer hincapié, ¿no? Y nos hemos quedado simplemente con lo que es el cuerpo del hombre. Estamos hablando de una singularidad del viviente humano ya manifestada en su tipo de corporeidad. Podríamos decir también que el modo en que el hombre actúa con su cuerpo es todo él un modo propiamente distinto, porque el cuerpo del hombre no es un cuerpo cuya movilidad total uno pueda entender a partir de la instintividad, como en cualquier animal, sino que es un cuerpo que se mueve de una manera distinta. Tiene un andar racional y tiene movimientos que no se explican sino a partir del control de la voluntad. El tema de la voz modulada que pone Cicerón es un tema importantísimo, porque así como la mirada es un signo claro de la diferencia entre la corporeidad humana y cualquier otra, eso que en castellano corriente decimos que los ojos son las ventanas del alma, ¿no? Así lo mismo pasa con la voz. La voz también es una manifestación del espíritu, incluso analizada desde un punto de vista físico, porque la voz humana es una voz en la cual hay eso que Cicerón llama la modulación, podemos llamar la articulación, y esa articulación a su vez asociada a una musicalidad arbitraria que no se puede explicar de nuevo sino por otro modo de vida. Hay animales con voz, pero la voz que se da en otros animales es una voz regulada por el instinto y por lo tanto homogénea para cada especie y repetitiva en todos los individuos de la especie. En cambio, la voz humana es una voz, primero, que se articula a voluntad, es decir, está hecha de un conjunto de combinaciones de sonidos, de fonemas articulables por el aparato fonador humano, pero que se articulan según lo que podríamos llamar un primer arte, es decir, un arte, una elección, una selección de fonemas que se da diversamente según el pueblo y según el idioma, ¿no? Y esa selección de fonemas es ya un fenómeno sorprendente dentro del mundo de las voces. No existe otra voz como esa. Es una voz distinta, singular. Es una voz articulada, es una voz modulada también en cuanto a su melodía de una manera arbitraria. Las dos cosas suponen la racionalidad. Esa combinación arbitraria de fonemas que da origen a la diversidad de lenguas humanas, a la diversidad de idiomas entre los pueblos, lo mismo que la diversidad de entonaciones de las lenguas humanas, reflejan la peculiaridad total de esa voz modulada que alude Cicerón. Pero si dejamos de concentrarnos exclusivamente en la corporeidad y aludimos a todos los efectos propios de la sustancia humana en el conjunto de la naturaleza en torno, esa singularidad se hace claramente visible también, ¿no? Recordemos los fenómenos que clásicamente suelen referirse a este respecto, de cómo el hombre tiene una capacidad de transformar y ordenar el medio natural o de someterlo a sus designios, que es totalmente singular en el universo. A esto se refiere, por ejemplo, el famoso coro de la Antígona de Sófocles, en que se habla de lo admirable que es el hombre en relación con la naturaleza y cómo su ingenio le permite de alguna manera sobreponerse a los elementos a través de
la construcción de viviendas, a través de la construcción de navíos que le permiten surcar los mares, ¿no? Y cómo le permite también dominar a la naturaleza, ya sea vegetal, ya sea animal, para ponerla a su servicio, ¿no? Tenemos las artes acá, que son una manifestación del vivir humano, sea el arte arquitectónico, el arte de la navegación, el arte de la agricultura, de la ganadería, etc., ¿no? El otro día de pasada veía una escena de una película donde hay unos personajes que son presuntamente simios, pero que van andando a caballo, ¿no? Entonces uno dice, eso obviamente es un hombre con aspecto de mono, pero es un ser humano porque domina el caballo, ¿no? Entonces usted tiene ahí lo que salta enseguida, inmediatamente lo que choca en una escena como esa es la incongruencia entre lo que hace y el aspecto, ¿no? Porque si uno lo ve cabalgando, es un hombre, aunque tenga aspecto de mono o de mangosta. Es un ser humano porque doma el caballo y lo controla a voluntad, ¿no? Bien. Ahora, este otro aspecto, digamos, de la singularidad del viviente humano, es otro capítulo que nos lleva claramente a advertir que nos estamos topando con un modo de vida distinto, ¿no? Advierte que estamos viendo al hombre en la perspectiva objetiva, ¿no? Lo estamos analizando como un viviente en el conjunto de los vivientes del universo físico. Y lo que estamos tratando de ilustrar es esa afirmación de que se trata de un viviente singular. Y que es otro género de vida el que nos encontramos aquí, ¿no? Es vida corpórea, ciertamente. Es una sustancia corpórea, viviente, pero es una sustancia corpórea viviente sui generis, de un género propio. Esto es lo que hay que advertir. ¿Y esto en relación con qué? Con lo que dije al comienzo de esta parte de la clase, a saber que la composición ilemórfica ha de entenderse teniendo en cuenta que la forma de la que hablamos no es siempre el mismo tipo de forma, ni una forma de la misma naturaleza. Tenemos una clara distinción que ya hemos presentado brevemente y que pertenece a la filosofía natural entre la forma de un viviente y la forma de un ente no viviente. Pero ahora nos topamos con el ser humano y no tenemos por qué pretender ya de entrada, partiendo de lo que podríamos llamar la descripción del vivir humano, que la forma pertenezca al mismo género que las otras formas, porque nos estamos topando con un viviente singular. Aun cuando nos reduzcamos a considerar su corporeidad y los efectos que ese vivir producen en relación con el mundo físico entorno. Tiene un modo de actuar su cuerpo y tiene un modo de relacionarse con el entorno físico que lo singularizan y lo distinguen de cualquier otro viviente. No solo de un modo específico, sino de un modo genérico. Nos estamos topando acá con otro género de vida, con una vida distinta. Ahora, esto es lo que reconoce claramente la perspectiva jerárquica y analógica aristotélica cuando distingue del vivir vegetativo y del vivir sensitivo el vivir racional. Hay un vivir racional y este es el propio del hombre, ¿no? Enfocándolo desde una perspectiva, digamos así, fenomenológica, uno puede mostrar toda la riqueza de experiencia que está detrás de esa afirmación de Aristóteles, ¿no? Que era un gran conocedor de la naturaleza, era un naturalista de vocación, ¿no? Le encantaba analizar el vivir de los animales, su estructuración orgánica, las partes, los organismos. Y era un hombre que reflexionaba constantemente sobre el mundo de los seres vivos.
detrás de esta apreciación de la singularidad del vivir humano hay toda una enorme riqueza de experiencia. Ahora, esa riqueza de experiencia se acrecienta si nosotros la tomamos a la experiencia en toda su totalidad, no como experiencia meramente de percepción del fenómeno humano, como se puede percibir cualquier otro fenómeno de la naturaleza, sino de captación refleja que el hombre tiene de su propio vivir, ¿no? Acá tenemos otro horizonte de experiencia que converge con este, porque al experimentar su propio vivir, el hombre, como ya dijimos al comienzo de la clase, experimenta cierta complejidad, y no una complejidad cualquiera, sino una complejidad con una estructura que hasta cierto punto podríamos llamar tensional, ¿no? Tensiones entre lo exterior y lo interior, entre su corporeidad y su intimidad vital, ¿no? El hombre es un ser que tiene experiencias en las cuales se manifiesta de alguna manera la complejidad de su ser. Tengamos en cuenta algunas de estas experiencias para que se entienda a qué aludimos con esto, ¿no? En primer lugar, el hombre puede experimentar una tensión y un conflicto entre su corporeidad y su vitalidad interior o espiritual. Esto nos habla de una complejidad esencial en el hombre, es decir, de una complejidad que no se deja reducir ni a lo uno ni a lo otro. Podemos experimentar humanamente qué es estar en un espacio, qué es estar en un lugar, porque nuestro cuerpo de alguna manera nos localiza siempre, ¿no? Por ser corpóreos tenemos lugar. Un lugar circunscriptivo, un lugar más amplio, estamos en un lugar. Y estamos en un lugar queramos o no queramos. Y ahí viene otro aspecto. Cuando dije queramos o no queramos, surge un aspecto del vivir humano, fácilmente captable en la conciencia reflexiva de la experiencia, que viene de otro lado. Porque yo puedo querer o no querer estar en el lugar en que estoy. ¿Y cómo es eso? Un cuerpo que existe adecuadamente en un lugar no puede querer o no querer estar en el lugar, porque está en el lugar y se acabó. Es decir, un viviente que existe solo para el lugar, cuando está en el lugar no puede experimentar eso que yo acabo de decir, querer o no querer estar en el lugar. Puede ser que haya un lugar que le resulte incómodo y del cual tienda a huir, pero eso no es querer o no querer estar en el lugar. El animal puede estar en un lugar que lo amenaza y escapa. Bien, pasa a estar en un lugar menos amenazante, ¿no? Pero no puede darse en el animal que quiera o no estar en el lugar. En cambio sí se da en el hombre, ¿no? Que puede estar en un lugar y sin embargo, con su actividad interior, estar más bien en otro lugar. Es decir, tiene su mente puesta en otro lugar, no en el lugar en el que está. Tiene su espíritu en un lugar y su cuerpo en otro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso es otro fenómeno que podemos experimentar fácilmente, ¿no? En una clase puede haber un estudiante que está ahí sentado, pero uno se da cuenta que por la mirada, por la actitud del cuerpo, está en otro lado, ¿sí? ¿Dónde está?, le pregunta uno. ¿Dónde está? ¿Dónde se fue?
O un padre que le ve al hijo que está totalmente ido del lugar, está ido, no está en el lugar en el que está, ¿no? Y dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿En qué estás pensando? ¿No? Porque está en otro lado, no está ahí donde parece estar, ¿no? Está, pero no está. Bien. Este tipo de fenómenos, fíjense ustedes, estoy aludiendo a que también lo podemos visualizar como un fenómeno objetivo, ¿no? Porque lo ve el maestro respecto al estudiante, lo ve el padre con respecto al hijo. Pero ahí, fíjense que lo ve por connaturalidad, ¿no? Se da cuenta porque él también lo experimenta eso. Percibe a través de lo exterior el interior porque lo tiene en sí, ¿no? Por connaturalidad se da cuenta de lo que le pasa al otro, que está ahí pero no está, ¿no? Estos fenómenos, digamos, de tensión entre los aspectos distintos del vivir humano, a veces se dan también de una manera más conflictiva, ¿no? Aunque este caso que yo digo encierra cierta conflictividad, dependiendo de en qué consiste ese estar en otro lugar, ¿no? Pero hay aspectos en los cuales se da de una manera más tensa, ¿no? Porque uno puede experimentar, por ejemplo, la exterioridad o la ajenidad de cierta necesidad propia del vivir corpóreo en relación con la necesidad del vivir espiritual, como cuando uno está profundamente interesado en una cierta actividad del espíritu y siente que el cuerpo está requiriendo descanso, por ejemplo, ¿no? Ahí hay una necesidad corpórea que se opone a una necesidad de otro orden, que no tiene nada que ver con la realidad corpórea, procede de otra esfera, ¿no? El cuerpo requiere descanso y la inteligencia quiere seguir y seguir y seguir en la actividad. Y entonces se produce una tensión, un conflicto. Es así. Muy bien. Estos fenómenos, ahora que aparecen en la experiencia reflexiva del hombre, son fenómenos que también muestran la singularidad del vivir humano, pero al mismo tiempo que muestran la singularidad, muestran la complejidad. De rebote podemos decir que los primeros, esas peculiaridades fenoménicas, también muestran la complejidad, porque el hombre actúa con su cuerpo, actúa sobre otros cuerpos porque es un ser corpóreo, pero actúa de una manera que trasciende la corporeidad, es decir, actúa según un ser racional, un ser de otro género, que es capaz de traspasar la corporeidad con un principio que no obedece a la corporeidad, sino que es superior a él, ¿no? Como dice Aristóteles en referencia a la voz articulada y a la palabra del hombre, en esa palabra el hombre se vale de órganos que existen para funciones inferiores como instrumentos de la razón. Se vale de la laringe, se vale de los pulmones, se vale de la lengua, etcétera, etcétera, ¿no? Que tienen funcionalidades en la esfera vegetativa, ¿no? En orden a la respiración, a la nutrición, ¿no? Se vale de eso para proferir el logos, es decir, para poner un signo que tiene una materialidad corpórea, pero que es formal o esencialmente inteligible, no sensible. Es decir, que solamente puede ser percibido en su significación por un ser racional. Ese fenómeno se da también cuando el hombre con su actividad, a través de sus manos, transforma la realidad del entorno, ¿no? Y la modifica por su arte, es decir, por un saber hacer en el cual la intencionalidad racional o espiritual se plasma en el mundo físico, haciendo existir cosas que no existen en la naturaleza, pero que imitan a la naturaleza a través de la aplicación de la razón, ¿no? Como dicen los antiguos, ese imitar la naturaleza quiere decir que se valen de los principios de la naturaleza racionalmente para producir efectos análogos o similares, ¿no?
he vuelto a esto para que se advierta cómo entre la línea objetiva y la línea que podríamos llamar experimental vital se puede establecer una síntesis clara si uno advierte que estamos tratando siempre del mismo ser, ¿no? Y que lo que se recorre por una vía o por la otra en realidad son manifestaciones de la misma y única realidad que es el hombre, del mismo y único compuesto humano. Si nosotros nos centramos en la línea de reflexión objetiva, partimos de reconocer en el hombre una composición ilemórfica. Partimos también de advertir que esa forma sustancial es una psique, un alma, en cuanto que es un principio vital, ¿no? Pero después de todo lo que acabamos de decir, es claro que tenemos que preguntarnos, por lo menos filosóficamente, ¿de qué naturaleza es ese principio vital? ¿No? Es decir, no es un principio vital cualquiera. Si nosotros no cometemos el grueso error de pasar por alto la singularidad del vivir humano, tenemos que preguntarnos cuál será la naturaleza de esa forma sustancial, de ese principio vital formal, ¿no?, que es el alma humana. El problema del alma humana es un problema clásico en la filosofía, porque ya lo plantean los antiguos griegos de manera formal, ¿no? Platón dedica todo un diálogo que se llama Fedón a la pregunta ¿qué es el alma? ¿Verdad? ¿Qué es el alma? Eso. Bien. Platón, en su perspectiva filosófica, sabemos, tiende a dar por sentado que el alma humana no es de la naturaleza de los cuerpos. En el Fedón lo que trata es de encontrar una fórmula definitoria que le permita expresar eso a partir del análisis de la realidad del hombre como un ser en el cual hay alma y hay cuerpo. Pero ¿qué es lo que entendemos por alma en el cuerpo viviente? ¿No? Esto es más bien que sea el alma en general, ¿no? Pero en realidad Platón lo plantea para el alma humana. ¿Qué sea el alma en general? Si nosotros nos atenemos a la definición de Aristóteles, el alma es la forma sustancial del viviente. Muy bien. O, como dice también Aristóteles, el acto primero o la entelequia primera de un cuerpo orgánico que en potencia tiene vida. Acá el acto primero hay que entenderlo obviamente como sinónimo de la forma sustancial, es decir, la determinación que le da a una sustancia el ser de tal o cual naturaleza. No confundirlo jamás con las operaciones, eso quiero decir. Pero esta fórmula es general y se aplica a todo principio viviente, ¿no? El alma humana es entonces el acto primero de la sustancia humana, el acto por el cual la sustancia humana es la sustancia que es. Por lo tanto, tenemos que presuponer que su naturaleza es tal que nos permite dar cuenta como acto primero de todas las operaciones que se dan, ¿no? Acá está el principio fundamental de que tenemos que partir. La operación es posterior al ser, ¿no? Ahora bien, para llegar a entender la naturaleza del alma, nosotros podemos hacer el camino que va de las operaciones al ser, pero aplicando el principio de que la operación es posterior al ser. Y por lo tanto, si me encuentro con una operación que es de una naturaleza irreductible a la materialidad o a la corporeidad, tengo que presuponer un acto primero de esa misma naturaleza, porque la operación sigue al ser. Esta es la línea que recorre Aristóteles, ¿no?
y que profundiza la tradición escolástica. Al analizar las operaciones humanas, encontrar operaciones que son esencialmente trascendentes de la corporeidad, porque su objeto trasciende la corporeidad, y así son las operaciones del entender y del amar. Porque su objeto es propiamente inmaterial. El ser en un caso y el bien en el otro. Y a partir de esa objetividad realmente captada por una operación que trasciende la materialidad, tenemos que llegar a una forma cuya naturaleza trasciende también la materialidad. Esta es la línea, simplificándola, pero presentando su esquema fundamental, que nos lleva a reconocer una naturaleza no material y no reductible a la materia en el alma humana, en la forma sustancial del hombre. Decimos que es una forma espiritual, es el término que suele usarse para referirse a esto, ¿no? A esta trascendencia óntica esencial respecto del universo de lo corpóreo, de lo material. Adviértase que esto no es lo mismo que la no materialidad o inmaterialidad propia de la forma como forma. La forma como forma siempre se compone con la materia, pero en cuanto que la forma dice razón de determinación y la materia de indeterminación o de determinabilidad, en cuanto que la forma dice razón de acto y la materialidad de potencia. Pero si la forma por su naturaleza no trasciende de lo que es propio de la materialidad corpórea, ¿no?, entonces la forma es tan corpórea como la materialidad misma. Pertenece a la esfera del ser corpóreo, como es la forma de un ente corpóreo inorgánico o es la forma de un viviente infrarracional, que están ligadas en todas sus operaciones a la materialidad y por lo tanto también en su naturaleza. Ahora, esta línea que es la aristotélica puede acá ponerse junto a otra línea que también se refleja y tiene continuidad en la tradición escolástica, que es la que se llama agustiniana en este punto, porque San Agustín sostiene otra concepción filosófica que no excluye a esta, salvo que estas dos tesis se pongan como tesis incompatibles entre sí. Digo, primero aclaremos a qué me refiero y después podemos discutir un poco sobre el asunto. Pero la línea aristotélica, como insisto, va del objeto a la operación, o de la operación según su objeto a la potencia, y de la potencia al sujeto de la potencia, ¿no? Partiendo siempre del principio que hemos dicho, según el cual la operación sigue al ser, y por lo tanto sí. Para que exista una operación de cierta naturaleza tendrá que existir un ente de cierta naturaleza, ¿no? Para que el acto segundo, que es la operación, sea de cierta naturaleza, tendrá que serlo antes el acto primero que funda la potencia de operar y la operación misma, ¿no? Pero San Agustín sostiene de alguna manera que el alma humana se percibe a sí misma por cierta intuición espontánea. Si una cosa es que podamos filosóficamente demostrar la espiritualidad por esta línea, ¿no? Y otra cosa es que digamos que el alma es algo espiritual como una verdad de la cual el hombre tiene evidencia reflexiva. Entonces no necesita demostrarla. Si le es evidente, es algo que no requiere demostración, ¿no?
Esta línea reaparece, dije, en la escolástica también, en el caso de San Buenaventura, ¿no? San Buenaventura de esto también es agustiniano. Hay una cierta evidencia por reflexión y por intuición espontánea, por la cual el alma se ve a sí misma, o se conoce a sí misma, diríamos. No que se conoce a través de un camino reflexivo por modo de ciencia, que partiendo de cierto principio y componiendo ese principio con una realidad, ¿no?, experimentada, se remonta del efecto a la causa, aplicando el principio, ¿verdad? Sino que habría una cierta percepción de esa realidad, ¿no?, que nos la hace percibir como lo que es, sin más. Habría una intuición refleja, ¿no?, por la cual el alma se puede conocer a sí misma y tiene la evidencia de su ser no corpóreo, de su ser espiritual. Es la formulación escolástica de esta problemática la que lleva de alguna manera a poner estas dos tesis como tesis incompatibles, siempre y cuando uno advierta la incompatibilidad entre la demostrabilidad y la no demostrabilidad. Es decir, si algo es evidente no se demuestra, ¿no? No hace falta demostrarlo. Pero esa contraposición absoluta se puede atenuar un poco si uno tiene en cuenta distintos tipos de evidencia o distintos tipos de intuición asociados a la evidencia, porque una cosa es una evidencia perceptual y otra cosa podría ser una evidencia no por intuición, sin más, perceptual o no perceptual, sino por una especie de eso que llama San Buenaventura cointuición, que es una intuición más bien confusa. Y en cuanto que confusa, requeriría o podría compatibilizarse perfectamente con un cierto tipo de demostración que la confirmase, ¿no? En esto simplemente estoy tratando de mostrar una vía de composición posible entre esas dos posiciones, ¿no? Pero esa vía de la evidencia, digamos, de la espiritualidad humana, es una vía que han recorrido muchos filósofos y que en la que vale la pena detenerse un poquitito, ¿no? La espiritualidad del alma le estaría dada al alma misma por la propia experiencia de la interioridad, podríamos decir, ¿no? Es decir, por la experiencia de la conciencia. Esa sería la línea básica que hay que entender acá. El hombre percibe no sensiblemente, sino intelectualmente, su propia actividad espiritual. Y como percibe esa actividad, a través de ella, de alguna manera, cointuye el sujeto de la actividad. Es decir, al percibirse a sí mismo el hombre pensando, entendiendo, discurriendo, recordando en el discurso, con la inteligencia, lo que ha entendido, lo que ha pensado, lo que sabe, al percibiéndose queriendo, bien o mal, de lo que tiene clara conciencia a su vez, ¿no? Y de lo que se puede a su vez en la memoria espiritual inteligente sentir en paz o sentir en culpa, ¿no?, etcétera, etcétera. A través de todos los fenómenos que son propios de la vida del espíritu, el hombre se percibe actuando con una operatividad que es de otro orden que aquella que percibe cuando actúa corporalmente, físicamente, ¿no? Digamos que ahí hay algo que, si nosotros lo remitimos a la reflexión de la conciencia, parece bastante claro, ¿no? Porque una cosa es el sentir de la propia corporeidad y otra cosa es la reflexión sobre la propia actividad intelectual y volitiva, ¿no? Son dos aspectos distintos de la experiencia que el hombre tiene de sí. Más aún, adviértase que la corporeidad espiritual
del hombre, o sea, el cuerpo en cuanto sujeto a la razón y a la voluntad, más bien parecen formar parte de un tipo de experiencia que es el primero, o sea, de la conciencia, mientras que cuando al hombre le pasa algo en su cuerpo, simplemente lo padece, no lo actúa, ¿no? Eso es una experiencia de un orden totalmente distinto, ¿verdad? No es algo que yo hago, es algo que yo sufro, que yo padezco, ¿no? Aunque sea de mi propio cuerpo. Me viene el dolor de estómago o el dolor de muela. No lo hago yo, como el acto de mi voluntad, o como el movimiento de mi mano que yo opero consciente y voluntariamente. En esto, esa contraposición que hace Mendebirán y los autores que lo siguen entre la pasividad y la actividad en la conciencia, o los fenómenos de resistencia como un límite que la propia conciencia y la actividad interior del hombre le pone a lo que le viene de fuera, ¿no? Eso lo analiza, por ejemplo, Berzón también en relación con la memoria, ¿no? Al distinguir una memoria mecánica de una memoria vital y por lo tanto activa, ¿no? Como dos tipos de actividad psíquica totalmente distintos que proceden de centros distintos, digamos. Hay uno que procedería de la pasividad mecánica del cuerpo en relación con el mundo físico que lo rodea, mientras que hay otro acto de la propia memoria que procede de la interioridad actuante de la persona como espíritu, ¿no? Estos fenómenos son a su vez hechos de los cuales uno puede pasar por reflexión, ¿no?, a la idea de que el hombre de alguna manera tiene una cierta intuición, aunque sea de alguna manera vaga o confusa, de un modo de vivir en sí mismo y de una realidad que se da en su propio ser que no es corpórea, ¿no? Ahí tendríamos lo que podemos llamar la dimensión de la percepción refleja, plena o no plena, de la propia espiritualidad del alma por una cointuición que se da en la misma experiencia de la conciencia, ¿verdad? Esas son dos vías filosóficas distintas. Uno puede tomar una o la otra, o uno puede tratar de tomar las dos armonizándolas, lo cual también tiene su dificultad filosóficamente. Pero las dos llevan a la misma conclusión, porque en esta otra, cuando decimos que el alma percibe su propia espiritualidad, lo que estamos diciendo es que percibe una realidad de naturaleza tal que hay que explicarla por un principio. Atención, porque la conciencia es una actividad, no es una sustancia. Entonces acá tengo que remitir al mismo principio. El principio es que la operación sigue al ser. Entonces yo tengo una operación en la que cointuyo un ser distinto, bueno, la tengo por lo menos que confirmar con una apreciación de si esas operaciones reclaman, ¿no?, un ser de tal o cual naturaleza, ¿verdad? La idea es que hay operaciones en las que yo capto la espontaneidad y la actividad a partir de un ente que no es corpóreo, sino que hasta se opone a la corporeidad, y por lo tanto tengo que presuponer un acto primero que está debajo de esas operaciones, que es la raíz substante de esas operaciones, que sea de naturaleza coherente, ¿no?, de naturaleza espiritual. El afirmar la espiritualidad del alma humana está en última instancia siempre en relación con la percepción que el hombre hace de sus operaciones. Si nosotros tomásemos la noción de que el hombre intuye sin más
la espiritualidad de su propio ser, entonces estaríamos diciendo que hay cierta actividad en el hombre por la cual éste puede ver directamente su ser espiritual, ¿no? Esto ya es mucho más difícil de afirmar, ¿no? Que el hombre vea su propio ser espiritual como de modo espontáneo percibe su propia corporeidad, ¿no? Ahora, esto que de entrada puede parecer tan difícil o tan arduo de advertir, si uno lo reflexiona más profundamente, quizá no lo es tanto, porque el hombre sí percibe su corporeidad, pero uno podría preguntarse si percibimos nuestra propia corporeidad de la misma manera que percibimos cualquier otra corporeidad. Y si podemos matizar esto siendo suficientemente consecuentes con nuestro realismo, ¿no? Es decir, hay algo distinto en la percepción que el hombre hace de su corporeidad que el de toda otra corporeidad. Porque nuestra corporeidad precisamente no la percibimos también en cuanto a operativa. Porque no percibimos sin más una corporeidad exterior. Percibimos, yo he dicho, nuestra corporeidad, ¿no? Cada quien percibe la suya de una manera que solamente puede ser percibida por el sujeto de la corporeidad, ¿no? El cuerpo en cuanto sentido es sentido por cada ser sustancial, por cada persona, podríamos decir, ¿no? Y nadie más que la persona puede tener el sentir de su propia corporeidad. ¿Por qué? Y porque percibimos también la corporeidad desde nuestra subjetividad viviente, ¿no? Pero al mismo tiempo, si la percibimos desde nuestra subjetividad viviente, la percibimos desde nuestra propia conciencia también, y claro, ¿sí? Este es un tema también interesantísimo porque nos muestra que ese doble enfoque que hemos dicho de la antropología se da incluso con respecto a la corporeidad humana. Porque el hombre puede tener un conocimiento del ser físico corpóreo humano como la que tiene el estudiante de medicina o el que estudia anatomía, como estudiándolo desde fuera como si fuese una cosa que está en el mundo, ¿verdad? Disecando cadáveres, por ejemplo, ¿no? O estudiando los tejidos, mirándolos con el microscopio, viendo la estructura muscular del cuerpo difunto, lo que sea. Bien, lo estudia como una cosa, desde fuera, ¿no? O estudia el cuerpo viviente también, el médico trata de encontrar los signos que le desenver si la persona está sana, si está enferma, qué enfermedad pueda tener, etc., ¿no? Pero ese tipo de conocimiento, desde fuera y de la corporeidad humana como objeto, no es ni el primario ni el fundamental que el hombre tiene de su corporeidad. Es parte del conocimiento de la corporeidad humana, pero no es todo, de ninguna manera. Porque ahí lo que está excluido es la experiencia que cada quien tiene de su corporeidad. A este respecto hay una apreciación muy interesante en otro filósofo que no he mencionado, que es Rosmini, un gran filósofo italiano del siglo XIX. Antonio Rosmini dice a este respecto una cosa muy interesante. Rosmini dice que
De hecho, a todos los cuerpos que no son nuestro propio cuerpo, los percibimos gracias a que sentimos nuestro propio cuerpo. ¿Qué quiere decir con esto? Él llama sentimiento a la percepción que el sujeto hace de sí mismo, de su propio ser, ya sea de su actividad espiritual, ya sea de su actividad corporal, ¿no? Ahora, la percepción de un objeto exterior, dice Rosmin, implica siempre una modificación de nuestro propio cuerpo. Y si yo no sintiese la modificación de mi propio cuerpo, no percibiría nada exterior a mí. Es un tema interesante, ¿sí? Es decir, porque acá da vuelta al asunto, ¿no? La percepción de lo que no soy yo, de alguna manera, está mediada por mi propia corporeidad, en cuanto que una corporeidad sentida. Porque si yo no tengo sentimiento vital de mi propia corporeidad, no percibo la modificación, no siento la modificación a través de la cual se me hace captable lo que es distinto que yo mismo, ¿no? Fíjense que eso es algo para reflexionar, por lo menos, ¿no? Fenoménicamente hay cosas que la manifiestan de modo evidente. ¿Qué le está diciendo? Porque si yo perdiese la sensibilidad en la piel y a mí me quemasen, yo no percibiría el calor, ¿no? Porque no percibiría la modificación que eso produce en mi propio cuerpo, ¿no? Si yo dejo de poder percibir de alguna manera la modificación que produce en mí la luz, ¿no? Dejo de ver. Dejo de captar lo que es visible. Digo que esto es interesante porque muestra cómo en la totalidad de la experiencia humana lo interior y lo exterior van unidos, no se pueden disociar. Vamos a dejar. Hasta acá. Dejamos acá. Vale. Sustancialidad activa y esto nos remite, desde un punto de vista realista, a la necesidad de entender cómo esa sustancialidad activa, siendo una sustancia en su conjunto, presenta el doble fenómeno de la pasividad corpórea y de la actividad no corpórea, con lo cual tenemos que entenderla como una sustancia también compuesta de coprincipios que nos permitan explicar esa dualidad fenoménica. En rigor, el punto de convergencia final está en que advirtamos que estas dos vías, siendo complementarias, nos llevan por distintas vías a la apreciación de la misma realidad, y esa realidad es la sustancia humana. La primera vía que hemos mencionado es básicamente la vía que podemos llamar aristotélica, pero no solamente, porque ha sido después desarrollada por toda la tradición escolástica, Santo Tomás principalmente, y recurriendo a elementos que proceden de otras instancias como fuentes, que es el caso de San Agustín, ¿no? En San Agustín podríamos poner, la otra vía, la segunda, es una vía que tiene que ver sobre todo con eso que es llamado el espiritualismo francés y se desarrolla a partir de Mendevillán, aunque tiene antecedentes también en Descartes. En San Agustín hay de alguna manera... Hoy nos toca abordar el tema del compuesto humano. Hemos empezado por la definición de la naturaleza humana, eso nos ha llevado a centrarnos en la noción de persona y a partir de aquí se plantea el problema de la constitución intrínseca de esa sustancia que es la persona humana. A esta sustancia es que estamos aludiendo bajo ese nombre de compuesto. El compuesto humano. Esa denominación podemos presentarla como
justificada a partir de dos líneas de reflexión filosófica. Una primera es la que visualiza a la sustancia humana en la perspectiva general de la filosofía de la naturaleza. La sustancia humana allí se nos manifiesta como compuesto, en cuanto que es una sustancia sujeta a generación y corrupción. Y por lo tanto, está abarcada por el mismo principio general que todas las sustancias del mundo físico, en cuanto esa posibilidad de generarse y de corromperse como sustancia se explica a partir de los coprincipios constitutivos del ente sustancial natural, que son la materia y la forma sustancial. La otra línea de fuerza tiene que ver con la experiencia que el hombre hace de su propio vivir. Es una línea que podemos asociar a lo que hemos llamado en la primera clase introductoria sobre la antropología el aspecto existencial de la antropología. El hombre experimenta en su vivir una serie de tensiones, incluso conflictivas, que de alguna manera le manifiestan a él mismo su complejidad como ser viviente, y detrás de esa complejidad podemos pensar también una composición por lo menos en cuanto a modos de vivir. Hay una vitalidad en el hombre que está asociada primariamente al ser corpóreo, ¿no? Necesitamos alimentarnos, necesitamos protegernos de los elementos, tenemos una vitalidad corpórea, pero al mismo tiempo tenemos una vitalidad que nos contrapone al ser corpóreo, no nos unifica con él, y esa vitalidad es la que tiene que ver con nuestra inteligencia, con nuestra conciencia reflexiva, con nuestra voluntad. Estas dos... perdón. Esto espero borrar. Sí. La composición con que nos encontramos aquí es la que podríamos llamar composición de vivir corporal y de vivir espiritual. Estas dos líneas de fuerza, sin embargo, reflexionadas cada una de ellas, convergen claramente. Porque, partiendo de la primera, cuando nos ponemos a analizar las actividades u operaciones propias de esa sustancia compuesta que es el hombre, desembocamos en la afirmación de que ciertas operaciones, en virtud de los objetos que poseen, presuponen una naturaleza radicalmente otra que la corporeidad. Es decir, nos encontramos por vía de demostración que de los efectos se remonta a la causa, es decir, demostración a posteriori, con la composición entre la espiritualidad y la corporeidad. Que de alguna manera se nos daba fenoménicamente o empíricamente en la otra vía. Pero reflexionando a su vez en la otra vía, en la vía de la experiencia del vivir, nos encontramos con la oposición entre aquello
que en la tradición del espiritualismo francés, a partir de Mendevirán, se llama el contraste entre las actividades que responden al principio de pasividad y las que responden al principio de actividad o de resistencia. Es decir, analizando profundamente las actividades experimentadas por el hombre en su vivir, se halla aquellas en las cuales el hombre es básicamente afectado por la corporeidad extrínseca y es pasivo respecto de ella, y aquellas otras en las cuales él es el principio de actividad. Pero precisamente esas operaciones en las cuales el hombre actúa como principio de actividad de una manera distinta e independiente de lo corpóreo, presuponen un sujeto de actividad, una sustancia